Hola de nuevo, cocineros, cocineras de los aprendizajes. Hoy estoy aquí muy pegadito a la pantalla porque quiero que la veáis. Os quería presentar una nueva dinámica que he sistematizado y que yo ya realizaba hace muchos años en la Escuela Europea de Negocios, cuando era profesor allá. Se trata de una dinámica sobre comunicación no verbal a partir de un hecho histórico como fue la Mesa de Paz en París en 1973. Es una mesa donde se firmó supuestamente la paz, la tregua en la guerra del Vietnam, y por lo menos, si no directamente a partir de esa firma se acabó la guerra, pero digamos que sí que fue el inicio de la replegada y de la reconstrucción de la paz y de muchas cosas, ¿no? Esto es un hecho histórico muy interesante porque en esa mesa de negociación de esa paz, pues hubo 4 actores principales que fueron Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Frente Nacional de Liberación. Entonces, lo curioso de esto es que se tardaron 8 meses nada menos, en decidir cómo tenía que ser la forma, el tamaño de la mesa, la sala, la colocación en la mesa, el orden de intervención, etcétera. Pues claro, era un tema muy importante en esa negociación, dar una cierta comunicación en todo esto, ¿no? Que al final es comunicación no verbal, dar una cierta apariencia, una cierta impresión también de cara a la opinión pública. Y en esos 8 meses en los que se tardó en decidir cómo tenía que ser, sobre todo la forma y el tamaño de la mesa y la colocación en la misma, siguieron muriendo muchas personas, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo es posible? ¿Hasta qué punto es tan importante la comunicación no verbal que te permitas 8 meses de negociación y que siga muriendo gente pudiendo haber firmado la paz antes? Bueno, pues esto es lo que pasa, ¿no? Y esto nos da un poco la idea de hasta qué punto es importante estratégicamente en una mesa de negociación, en este caso, la comunicación no verbal. Y sirve la dinámica para hacer esta reflexión, ¿no? Sobre la importancia de la comunicación no verbal en torno a una mesa de negociación y sobre también un poco el debate ético de decir, ¿es ético por una cuestión estratégica que siga muriendo gente durante 8 meses y no haber firmado antes la paz por una cuestión simplemente de dar una cierta imagen hacia la opinión pública? Bueno, en la dinámica cuento todo el proceso perfectamente, ¿vale? Como en todas mis dinámicas, hago una introducción sobre lo que es esto y comento un poco los 4 pasos previos básicos a los que se llegó en cuanto a la forma y el tamaño de la mesa. ¿Cuál era la cuestión? La cuestión es que a Estados Unidos no le interesaba que el Frente Nacional de Liberación fuese un actor único con independencia en la negociación. A Estados Unidos lo que le interesaba es que hubiese 2 bandos. Por un lado, Estados Unidos y Vietnam del Sur, y por otro lado, Vietnam del Norte y el Frente Nacional de Liberación. Le interesaba eso porque no quería dar protagonismo como actor único al Frente Nacional de Liberación, y por otro lado porque también en realidad los 4 ninguno quería aparecer como perdedor de la guerra. Es decir, esta es una guerra, pues como la mayoría de las guerras que fue una auténtica estupidez humana, como la mayoría de las guerras, ¿no? Y entonces en esta guerra perdieron todos. ¿No? Pero bueno, había que dar la impresión de que no había perdido nadie. Entonces esa impresión daba si aparecían en 2 bandos, según Estados Unidos. Pero el Frente Nacional de Liberación quería aparecer como un negociador único. Por eso en la segunda versión, y Vietnam del Norte también, en la segunda versión dijeron, no, una mesa rectangular y cada uno en una parte. Entonces esto no terminó de gustar y en la tercera versión dijeron, bueno, pues entonces hacemos una mesa, como decís vosotros, rectangular o romboidal, en la que nos ponemos cada uno en un lado, pero la partimos por la mitad, porque evidentemente querían dar la impresión, Estados Unidos y Vietnam del Sur, de que había una parte y otra. Ellos dijeron, no, esto no nos gusta, entonces lo que vamos a hacer va a ser una mesa redonda, pero nos ponemos cada uno en una parte de la mesa y vosotros os ponéis en un lado y nosotros en otro, pero la mesa redonda, o sea, que parezca que estamos 4 actores en la negociación, ¿no? Bueno, en el quinto paso ya se decidió la mesa final, ¿vale? Y al final, después de la del paso 4, lo que se planteó es una mesa redonda, pero también partida.
caso de Estados Unidos y Vietnam del Sur, en el que nosotros estamos en un lado y vosotros estáis en el otro. Eso que quedase muy claro, ¿no? O también se dijo, bueno, o partida sí, o partida, pero poniendo 2 mesas de secretaría, una a cada lado, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues oye, estamos cada uno en un lado, pero estamos unos en un lado, otros en otro. Hasta aquí es donde yo planteo la dinámica a los participantes. Se llegó al paso 5 con estas 2 opciones, ¿no? Mesa redonda partida o mesa redonda partida con 2 mesas de secretaría. Y el ejercicio por equipos es cómo fue la mesa final que se decidió, teniendo en cuenta de que satisfizo a las 4 partes. Es decir, que Estados Unidos y Vietnam del Sur tenían la impresión de que ellos formaban un bando y los otros formaban otro bando, pero que luego a su vez el Frente Nacional de Liberación y Vietnam del Norte tenían también la impresión de que cada uno era un actor único en la sala. Teniendo en cuenta, como digo, la colocación de la mesa, los turnos de palabra, la entrada en la sala. Bueno, pues ¿cuál fue el escenario final? ¿Cuál fue el escenario final de esto? Y entonces pues tienen que romperse la cabeza y averiguar ellos el escenario final, ¿vale? El escenario final, os lo cuento aquí ahora, fue este. Es decir, al final no se partió la mesa, pero se pusieron las 2 mesas de secretaría una a cada lado, con lo cual esto daba la impresión de que había una cierta línea divisoria imaginaria creada por las 2 mesas de secretaría. Y evidentemente estuvo en un lado Vietnam del Sur, Estados Unidos, y en otro Vietnam del Norte, Frente Nacional de Liberación. Y se acordó un turno de palabra AABB. Es decir, primero hablaba Vietnam del Sur y Estados Unidos y después hablaba Vietnam del Norte y Frente Nacional de Liberación. Para que quedase claro que primero hablaba un bando y luego hablaba el otro. Pero no se cruzaba, por ejemplo, si hablaba primero Vietnam del Sur, no hablaba luego Vietnam del Norte o Frente Nacional de Liberación. No. Primero hablaban estos dos y luego hablaban estos dos. Con lo cual esta solución satisfizo a ambas partes y hay una foto histórica que lo corrobora y que la comparto en la dinámica también, que la he encontrado en internet. Aquí veis la mesa, ¿vale? Es una mesa más bien ovalada, ¿eh? Una de las mesas de secretaría está aquí, la otra mesa de secretaría está aquí y aquí está un bando, o sea, una delegación, otra de las delegaciones y otra de las delegaciones. De esta manera, pues todos quedaron contentos. Y además, en esta sala en la que se hizo la firma, tenía 4 puertas. Y como era muy importante quién entraba el primero o quién entraba el segundo, decidieron que todos entraban a la vez, a una señal, las 4 delegaciones entraban a la vez a la sala por cada una de las 4 puertas de la sala. Tenía 2 aquí y 2 en este lado. Con lo cual al final pues todos contentos con esta solución, pero digo, se tardó 8 meses y murió muchísima gente, ¿no? Aquí pongo las instrucciones para facilitar la dinámica, pues unas reflexiones de evaluación finales. ¿Realmente nos parece tan importante la comunicación no verbal en este caso como para que se perdieran tantas vidas humanas en 8 meses? ¿Crees que la solución final benefició más a un bando que a otro? ¿Por qué? ¿En qué otras situaciones es importante tener en cuenta diferentes aspectos de comunicación no verbal en torno a una mesa? ¿Cómo crees que se sientan las personas en una mesa cuando van a cooperar? ¿Y cuando van a competir, discutir y negociar? ¿Cómo se sientan? ¿Quién suele sentarse en la cabecera de una mesa? Piensa en distintas situaciones. Bueno, pues que es una dinámica que nos ayuda mucho a reflexionar. Tiene más preguntas, cuándo es preferible que haya mesa y cuándo no, qué otros aspectos o cosas del entorno pueden influir, etcétera, ¿vale? ¿Qué experiencias personales tenéis de la importancia de la comunicación no verbal en torno a una mesa de reunión, trabajo, negociación? Bueno, una dinámica muy completita, te va a pasar un buen rato ahí reflexionando. En los materiales para los participantes hay un planteamiento del caso, se cuenta todo, ¿vale? Se les da una ficha con la fase 1 de la negociación, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5 y luego se les da una ficha vacía para que pinten ellos, imaginen, antes de decirles nada, cómo fue esa mesa de negociación final. Aquí se les dice que finalmente los 4 actores de las conversaciones de paz lograron ponerse de acuerdo y firmar el alto al fuego el 27 de enero de 1973. Los 8 meses que pasaron murió mucha gente. Se llegó a una solución satisfactoria para ambas partes, pero ¿cuál crees que fue esa solución?
A la vista de todo el proceso seguido, dibujad y explicad cómo quedó la mesa final, cómo quedaron dispuestos los actores en la misma, en qué orden o de qué forma entraron en la sala, dónde estaba la mesa, en qué orden usaron la palabra los 4 actores para exponer sus argumentos y llegar a la firma final. Al terminar de exponer su solución, todos los equipos y discutirlas y tal, pues el facilitador desvelará la solución que se acordó con respecto a estas cuestiones y veremos en qué medida nos hemos aproximado a la misma, ¿vale? Y esta es la solución final, la ficha con la solución final que se les dará a todos, ¿vale? Hay una foto en grande también de lo que fue esta reunión, también para que tengáis aquí para que tengáis también un poco en la dinámica. Bueno, pues cocineros, cocineras, fijaros qué dinámica tan interesante, ¿no? Aparte de las reflexiones sobre comunicación no verbal en torno a la mesa y la importancia de la misma, bueno, pues también está todo el debate ético de hasta qué punto es ético, por una cuestión de estrategia, ¿no? de colocación en torno a la mesa, alargar una guerra más de lo previsto, ¿no? Durante esos 8 meses en los que murió muchísima gente, ¿no? Bueno, pues cocineros, cocineras, comunicación no verbal en torno a un hecho histórico. Yo es algo que he utilizado mucho, también a veces, ya algún día la sistematizaré, pues he hecho comunicación no verbal a través de cuadros históricos y analizar con unos parámetros de colocación, de distancia social, etcétera, pues determinadas situaciones históricas imagina el cuadro de las meninas, ¿no? Que representan los personajes, quienes están en primer plano, quienes están en segundo plano. Se puede utilizar, analizar la historia a través de la comunicación no verbal, de las fotografías, etcétera. Este es un caso muy significativo. Cocineros, cocineras, aprovechemos lo bueno de la comunicación no verbal, luchemos para que no vuelvan a suceder cosas como esta y sigamos haciendo un mundo más justo, solidario y sostenible. Hasta la próxima.